para arrancar hoy entonces esta parte 5 y final de oración armada, quiero volverte a leer rápidamente lo que ha sido los versículos centrales a lo que hemos estado viendo, lo que se trata esto de la oración armada o la armadura de Dios y cómo rodea esto el concepto de oración. Y esos versículos los podemos encontrar en Efesios 6. Efesios 6, la carta de Pablo a los Efesios, es donde vemos descrita lo que es la armadura del Espíritu. Voy a leerte solamente el fragmento ese donde empieza a describir la armadura del Espíritu. Lo verás en Efesios 6, versos del 13 al 17, y dice de la siguiente manera: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin. Con firmeza, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las semanas anteriores hemos visto a través de este devocional ciertos aspectos que rodean la vida del creyente en este campo de batalla que es la oración. Para hacer una recapitulación así rapidito, el primer concepto que vimos fue que estamos en medio de una guerra más real de lo que nos imaginamos, una guerra espiritual que es muy real, a pesar de que no la podamos ver con nuestros ojos, pero sí podemos percibirla a través de los ataques del enemigo que son muy reales, porque podemos percibir aquellos ataques. En medio de esta guerra de ideas, en medio de esta batalla cultural. Ese es lo primero que vimos al comienzo. Lo siguiente, vimos que debemos aprender a visualizar de manera clara, no con nuestros ojos terrenales, físicos, sino con nuestros ojos espirituales, lo que se está dando en medio de aquel plano de lo espiritual. No solamente saber y entender y poder percibir aquellos ataques del enemigo contra nosotros, sino también saber quién pelea a nuestro favor, quién está con nosotros, cuál es ese Dios que va por delante de ti como poderoso gigante ante las situaciones que nos agobian día con día. Y lo siguiente que vimos es que todo creyente debe estar ceñido en su centro, ceñido, o sea, con un cinto, con una faja, no sé, ceñido de nuestro núcleo, en nuestro core, en nuestro tronco, con el cimiento de la verdad. Porque en medio de estas temporadas de opiniones cambiantes, de sentimientos cambiantes, de pareceres cambiantes, la verdad de Dios es aquella constante que nunca cambia, aquello que necesitamos como soporte en nuestras vidas. Y lo que vimos la semana pasada es que aquellos dardos de fuego, aquellas flechas encendidas del maligno, son a veces aquellas situaciones que buscan es robar nuestra atención, distraernos para que Satanás pueda entrar con facilidad por la puerta posterior sin nosotros darnos cuenta. Y es allí donde el creyente debe armar sus manos con lo que es el escudo de la fe, el escudo de la fe. Y hoy vamos a seguir analizando más aspectos de aquella oración armada. Y le hemos puesto así, oración armada, es porque no es una oración que ignora estos aspectos de cubrirse, de armarse, de tener ese entendimiento, el estar apercibidos a esas
cosas. No, es una oración que está consciente de qué nos tenemos que armar como creyentes, de qué nos tenemos que empoderar como creyentes para poder salir adelante y poder que nuestra oración sea efectiva. Entonces, para cerrar ya con esta última parte, seguimos analizando un poquito más de lo que se trata el escudo de la fe. El escudo de la fe, ya que es importante que sentemos bases sobre lo que es la fe, porque conocemos lo que es un escudo, sabemos lo que es un escudo, o sea, es algo que es como que, no sé, conocimiento general. Cuando te dicen escudo, sabes que es algo para protegerte, ¿no? Pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Entonces, fe de manera general, siempre lo hemos visto de una sola manera, y por lo general ha sido porque lo vemos a través de la óptica de este versículo que encontramos en Hebreos 11. En Hebreos 11, que es aquel capítulo en el libro de Hebreos que es conocido como el Salón de la Fama de la Fe. Si lees Hebreos 11 te das cuenta de lo que te menciono, porque luego de este versículo se comienzan a mencionar varios personajes en la palabra de Dios que tuvieron mucha relevancia acerca del tema de la fe, porque su fe fue retada y su fe fue edificada en medio de las situaciones difíciles que estuvieron atravesando. Así que vemos que Hebreos 11:1 dice lo siguiente: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es súper cortito, te lo repito de nuevo. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la definición de fe que encontramos en Hebreos 11, versículo 1. Y es cierta esta definición. Fe en sí es la garantía de algo que esperamos y la certeza de algo que aún no podemos ver. Pero que tenemos la certeza de ese algo. Pero aquello que esperamos y aquello que no vemos tiene un significado. Te voy a pedir que me sigas bien a todo lo que voy a hablar, porque se va a sentir como que filosóficamente un poquito pesado, pero voy a tratar de ir con calma para que nos vayamos sumergiendo bien de poco a poco en esto. Como te digo, aquello que esperamos y aquella certeza tiene un significado, y ese significado de aquello que tenemos certeza y de aquello en lo que esperamos, ese significado es la verdad de Dios. La verdad de Dios. ¿A qué voy con esto? El creador del universo entero, de la realidad, ha fundamentado todo lo que sostiene esta tela, este tejido universal, en un concepto que se llama verdad. Esto ya lo habíamos visto, creo que si no fue hace unas semanas atrás, fue en otro de los devocionales acerca de lo que es la verdad. Bueno, todo el telar del universo, Dios lo sostiene en el concepto de la verdad, que en sí otra manera de llamar a la verdad sería la realidad. La realidad, porque existe una sola verdad. Por más de que en este mundo que vivimos hoy en día, que dicen, no, mi verdad es tal, o mi verdad es tal, o yo vivo en esta verdad. No, falso. Existe una sola verdad. ¿Y esa verdad cuál es? La realidad. La realidad en la que vivimos. Las leyes físicas y lógicas a las que vivimos tú y yo hoy en día, porque somos seres sujetos a una realidad existencial, a la verdad. Entonces, conocer la verdad no es solamente ser apercibido a esta realidad, a este plano en el que vivimos, sino conocer la verdad de Dios.
conocer la verdad de Dios, que la vemos revelada en su palabra. La verdad de Dios revelada en su palabra. El carácter de Dios y la verdad de Dios es lo que hace que tener fe tenga sentido. Vuelvo y te lo repito. El carácter y la verdad de Dios es lo que hace que tener fe tenga sentido. ¿Sabes por qué? Porque es una locura esperar algo y tener certeza de algo sin conocerlo. Parece medio extraño este razonamiento, pero ponte a pensar por un momentito. ¿Cómo voy a esperar algo que no sé qué es ese algo al que espero? Yo puedo tener una certeza y esperar de, qué sé yo, tener un mejor estado de salud, tener un mejor ingreso familiar, tener aquella oportunidad de trabajo por la que he estado orando. O sea, mi esperanza tiene algo fundado en la realidad, en algo que conocemos. Por eso que es importante que conozcamos la verdad para que nuestra fe tenga fundamento. Ahora, a raíz de esto, podemos afirmar que conocer la verdad de Dios y la verdad acerca de Dios en su palabra revelada es fundamental para que nuestra fe tenga sentido, para que nuestra fe sea una expresión responsable y que aquellos beneficios que comenzamos a experimentar en medio de la fe, aquello que obtenemos de la fe, sea protegidos por ese mismo escudo de fe. Esto lo decimos por lo siguiente, porque si uno no tiene el debido cuidado, la fe puede fácilmente transformarse en una conducta imprudente, impulsiva o incluso en algunas instancias peligrosa. Porque sabes, hay muchas cosas horribles en la historia de la humanidad que se han hecho en nombre de la fe. Creo que ya con esto ya estamos como aterrizando un poquito lo que estuve hablando hace un ratito arriba. Hay muchas cosas en la historia de la humanidad horribles que se hicieron en algún momento en nombre de la fe. Por eso es importante conocer el carácter de Dios y ser sensibles al oír la voz de Dios para tener una dirección correcta. Por ejemplo, la fe verdadera jamás nos impulsará a hacer algo que va directamente contradictorio a lo que la palabra escrita de Dios dice. Jamás Dios se va a contradecir de esa manera. Eso ya es un filtro. Eso ya es un filtro que podemos poner por delante y aplicar por delante en nuestras vidas cuando se trata acerca de ir con el escudo de la fe por delante. ¿Cuál es esa fe que llevas por delante? Tiene que ser filtrada con lo que ya la palabra de Dios dice, de promesas y de propósitos hacia nuestra vida. Porque partiendo de esa realidad, Dios no irá en contra de Dios mismo. Fácil. ¿Sabes? Hay una línea muy delgada, que divide fe de necedad. Y como creyentes, tenemos la responsabilidad de buscar la dirección de Dios en oración y escuchar su voz, ser apercibidos y sensibles a su voz para que naveguemos aquella línea del lado correcto, del lado de la fe, no del lado de la necedad, del lado de la fe. Dios es bueno y fiel a su palabra. Su dirección está para guiarnos por aquel camino de la verdad. Guiarnos paso a paso por aquel camino de la verdad. Confianza y afirmación
son dos cosas fundamentales para ir siempre a nuestro siguiente paso de fe, y a nuestro siguiente paso de fe, y a nuestro siguiente paso de fe. Esas son las dos condiciones que deben estar en nosotros, en la vida del creyente: confianza y afirmación en la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos para llevar aquel escudo de la fe con equilibrio y con firmeza. Con equilibrio y con firmeza. Una vez que conocemos las promesas de Dios y la voluntad de Dios respecto a algún asunto, al que sea, porque en la palabra, mira, hay algo que a mí me encanta de la Biblia, ¿sabes? A veces que dicen de que la Biblia es el libro en el que están todas las respuestas. A mí me gusta decirlo diferente. La Biblia es el libro donde hay muchas preguntas. Porque hay personas como tú y yo que tuvieron muchísimas preguntas y que allí en el caminar con Dios, cada una de ellas fueron respondidas. La Biblia es el libro de las preguntas para mí, más que el libro de las respuestas. El libro de nuestras preguntas con una sola respuesta, que es Cristo Jesús. Así que ya sabes, una vez que conocemos aquellas promesas de Dios y la voluntad de Dios respecto a algún asunto, tenemos el camino abierto para avanzar con pasos firmes por Él mismo, afirmados por Él mismo. ¿Por qué? Porque sentimientos jamás deben ser lo que determinen mis acciones. Vuelvo y te lo repito. Sentimientos jamás deben ser lo que determinen mis acciones. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos cambian. Los sentimientos cambian porque están sujetos a múltiples factores, a estímulos externos, a mi estado de ánimo. Sentimientos están aferrados a múltiples factores. Pero la fe está 100% anclada a algo eterno, a algo fijo, a algo que es siempre por los siglos de los siglos y siempre será, que es la palabra de Dios. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La palabra de Dios es eterna y es siempre. La palabra de Dios siempre estará. Dios siempre estará muy por encima de los problemas, de las situaciones, hasta de los ataques del enemigo. Dios siempre estará muy por encima. Siempre atento a oír nuestra oración y a afirmar sus promesas y su voluntad en nuestra vida. Dios está siempre pendiente de aquello, a alumbrar nuestro camino para que nuestros pies no tropiecen en ningún momento, y también atento para blindarnos y cubrirnos con la armadura de su espíritu, mientras con pasos firmes y seguros seguimos caminando por fe. Así que ya sabes, nuestra vida, nuestra verdad, fundamentada en la palabra de Dios, en su verdad, es aquello que nos permitirá ir paso a paso, firmes en la mano con el escudo de la fe, y poder recibir y conquistar cada una de aquellas promesas que tiene Dios para ti y para los tuyos.